En lo que seguiría, veríamos lo que es el concepto de romanización. Este concepto tiene que ver con la propagación de la cultura y de los valores romanos. Al ser el Imperio Romano un territorio muy vasto y muy amplio y con diferentes culturas, el romano va a tratar de imponer su sistema de vida a los diferentes pueblos, pero no en una postura de imposición de sus características, sino que tenía un respeto por los pueblos que iban anexando. Es decir, se anexaban los diferentes pueblos conquistados, respetándoles las religiones, adoptando o entrando a partir de ese momento los dioses de los pueblos anexados a la religión del Imperio Romano, pero se les exigía el pago del tributo, de un tributo, que esto era lo que el gran éxito del sistema romano, ya que al añadir cada vez más territorio, las arcas del Estado se iban haciendo cada vez más poderosas. Entonces, este concepto de romanización va a estar fundamentado en la creación de nuevos centros urbanos o en la anexión de estos nuevos centros urbanos. Va a depender también mucho de la red centralizada de caminos, teniendo como centro Roma. De ahí la frase "todos los caminos conducen a Roma". Es un sistema casi central del cual parten diferentes vías que van a ir hacia los confines del imperio. También otro elemento común dentro de esta cultura romanas o romanitas va a ser el tema del derecho romano, es decir, van a estar, al ser diferentes culturas, diferentes pueblos, van a estar regidos por un solo código, que es el Código del Derecho Romano, y también el latín como lengua oficial del imperio. Es decir, va a haber una imagen del imperio, una imagen de Roma, que se va a ir trasladando a los diferentes centros cívicos que van a ir anexando o que van a ir creando los romanos. Es decir, la romanización va a ser un elemento de urbanización dentro de lo que es el conjunto del Imperio Romano. ¿Cómo se va a estructurar este territorio? Este territorio se va a estructurar en base al acenturiato, en base a la infraestructura y en base a la fundación de las nuevas ciudades. ¿Qué era la centuriato? La centuriato va a ser una estructuración del territorio en base a líneas, como habíamos visto cuando hemos visto la fundación de Roma, esas líneas que salían a partir del entrecruzamiento de Lecardo y Decumano, que va a dividir el territorio en centurias. Estas centurias van a ser elementos de 700 metros por 700 metros, es decir, 50 hectáreas de áreas cultivables, que le va a permitir esta centuria al imperio. Le va a permitir el control del territorio, porque va a saber a quién pertenece cada uno de estos elementos o cada una de estas parcelas para el cobro de impuestos. También va a tener una ocupación sistemática, porque van a ser módulos que se van a ir repitiendo a lo largo del territorio y van a ir formando lo que es el catastro de la propiedad de este territorio para la recaudación de los impuestos. En este caso vemos cómo dentro de la estructuración del territorio la ciudad se estructura de la misma manera que se estructura el territorio. Es decir, dentro de la escala tenemos el macrocosmo,
pero también tenemos este microcosmos. Si el territorio se ordena en base a estos dos ejes que habíamos dicho que eran el cardo y el decumano, la ciudad también se va a estructurar en base a estos dos ejes principales de cardo y decumano, dejando las manzanas libres en esta porción del territorio. Este es el caso de una ciudad fundada ex novo. En cambio, en el caso de Florencia, es una ciudad que los romanos fundan y donde también vemos el cardo y el decumano, pero acá en esta foto es ya de la época renacentista. Sin embargo, como un palimpsesto, podemos leer estas manzanas con el cardo y el decumano máximo. Este sistema de generación de ciudades, es decir, de ciudades en cuadrícula que tienen una fácil traza, un elemento central, cuando veamos la fundación de ciudades vamos a ver qué elementos ocupa la fundación central, va a tener gran relación con el tema de la fundación de las ciudades hispanoamericanas, porque va a ser, digamos, tomado como base española al fundar una ciudad con el tema de la ortogonalidad en la cuadrícula de la ciudad. Es uno de los gérmenes de esta ciudad en cuadrícula. El segundo punto que habíamos visto de la romanización era el tema de la infraestructura. Esta infraestructura que va a llevar la vida romana a los distintos puntos del imperio. Esta infraestructura va a estar dada, como habíamos dicho, por la red caminera que partiendo desde Roma va a ir surcando los diferentes caminos del imperio, va a estar compuesta por las vías, que son los caminos rectos, planos, construidos a partir de una superposición de arena, grava y piedras por donde van a circular los carros y los ejércitos. Va a estar compuesto también por los puentes para poder salvar los cursos de agua que no eran salvables en forma natural, sino que van a estar compuestos por arcos que van a ir superponiéndose sobre o sosteniendo la calzada para poder cruzar los ríos, los acueductos que van a llevar el agua desde los manantiales y desde los ríos a las diferentes partes de la ciudad con una técnica propia, que es la técnica a partir del arco y de la superposición del arco con una pendiente en la parte superior, porque en esta parte que está acá es por donde circula el agua que sale de los manantiales. Y finalmente las murallas defensivas de la ciudad, esas murallas que van a tener un efecto defensivo, y ya vamos a ver en corte cómo esa muralla era circulable por parte del ejército en la parte superior, pero defendía a su vez a la ciudad de los posibles ataques, y también era uno de los actos de inauguración o uno de los actos fundacionales de la ciudad, porque lo primero que se hacía era marcar con la groma el centro, el foro, y a partir de ahí las calles de cardo y decumano, y luego delimitar el perímetro de la ciudad con estas murallas. Y acá una caricatura de Obelix, de Asterix, donde dice: con sus construcciones modernas los romanos arruinan el paisaje, y vemos cómo están construyendo este acueducto en medio del paisaje, imponiéndose y modificando y transformando el paisaje a diferente de Roma, lo que les sirve para llevar la imagen de Roma y lo que le sirve también como dominio de la naturaleza. Es decir, este acueducto que toma el agua desde los manantiales, la lleva a través de un cauce, y como en las zonas de desnivel y para crear las pendientes, a través de esta superposición de arcos se va creando. En la época imperial, Roma tiene 4 acueductos que van a llegar a la ciudad de Roma para abastecer
las fuentes para abastecer los elementos de los baños públicos y para abastecer finalmente, y se sobraba el agua, a las viviendas. Estaban construidos con, en este caso, los acueductos, con el tema de la técnica del mampuesto, con arcos, las dovelas, la clave, que van a tener un elemento de compresión sobre el cual se va a sentar ese muro y finalmente el acueducto o el canal por donde corre el agua en la parte superior. La fundación de las ciudades regulares, hablábamos, yo ya les había anticipado lo que era el tema de la groma, este elemento que la persona que actuaba como agrimensor ponía y con esta clavaba este elemento en la tierra y con estos 4 elementos delineaba este cruce ortogonal de las líneas, y a partir de ahí la subdivisión de los terrenos según la forma de la arquitectura, del urbanismo, siendo manzanas cuadradas, regulares o rectangulares, formando lo que es el cardo y el decumano dentro de la ciudad, y el tema de la muralla, esta muralla que le sirve de perímetro a la ciudad, de protección, con una construcción de mampuestos, tierra apisonada, y por donde podía circular para la defensa el ejército romano, defendiendo a la ciudad de los posibles ataques. Esta ciudad va a derivar de lo que es el campamento militar romano. Este campamento militar romano o castrum era un elemento donde está tan cerca el botón para hacer el láser del otro, que siempre me equivoco. Va a estar formada por una muralla que va a delimitar el perímetro del campamento, un entrecruzamiento, como siempre, el tema del eje presente, donde en el centro del campamento militar van a estar los edificios gubernamentales y religiosos, los edificios públicos, y luego formando los cuarteles, las carpas o tiendas militares donde se van a alojar los soldados. Es decir, es un modelo abstracto que deriva ¿de dónde? ¿A qué le hace acordar esto? ¿Se acuerdan de Priene? ¿Cómo se llamaba el modelo en cuadrícula de los griegos? ¿Lo han visto recién? ¿No han venido a la clase de la arquitecta Rossi o se han dormido? Al modelo hipodámico. Priene, Mileto, ¿se acuerdan del ágora en el centro, los edificios principales alrededor de esa ágora, las estoas, los barrios que seguían con las viviendas? Bueno, esto sigue ese modelo de la arquitectura, del urbanismo hipodámico. Es decir, el cardo y el decumano, el foro en este lugar, en vez de lo que era en Priene, ¿cómo se llamaba la plaza pública griega? Ágora. El ágora, es decir, el foro vendría a tener más o menos las mismas funciones y ubicación que el ágora, y finalmente la muralla. Ustedes van a trabajar en los prácticos con esta serie tipológica, con Tingad y con Pompeya, que son las dos ciudades que posiblemente le toque en los prácticos. Nosotros vamos a desarrollar ahora Tingad. Tingad fue fundada hacia el año 100 después de Cristo, se ubica en el norte de África, es decir, que es parte del Imperio Romano, pero no está en la península itálica, sino que está en la actual Algeria, en este punto. ¿Y cómo está formada la ciudad dentro de su estructura? Va a estar formada por el decumano, el cardo, que en este caso se corta, en el medio de la ciudad va a estar el foro con
edificios que son de justicia, religiosos, las termas, en un sector más amplio el teatro, hacia afuera de la ciudad también, ya que las termas tenían una escala barrial, vamos a ver otras termas, y van a estar definiendo manzanas perfectamente cuadradas donde se ubican las viviendas de los pobladores de la ciudad. En este caso, al ser Tingad una colonia, estaba destinada a ser una colonia para antiguos soldados de guerra, para veteranos de guerra, y cuenta, como ustedes pueden ver, con los mismos elementos urbanos que tenía la ciudad de Roma, llevando esto de la romanización a todos los confines del imperio. Sobre el eje mayor va a estar un arco del triunfo que va a dar acceso a uno de los elementos. Sobre este lado las calles van a estar aporticadas, como vamos a ir viendo. Está lo que se llama una arqueología urbana, ya que no está la ciudad, actualmente no existe, pero sí podemos notarla en un plano aéreo cómo hubiera sido la ciudad. Y para que ustedes comparen lo que es, estas manzanas eran de aproximadamente 20 por 20 metros, ¿sí?, en relación a lo que es la manzana de San Miguel de Tucumán. Los elementos urbanos, ¿cuáles van a ser? El Arco del Triunfo, que va a estar marcando la entrada franca y va a estar interrumpiendo la muralla. Es decir, un arco del triunfo va a estar compuesto siempre por un arco mayor y dos arcos menores hacia los costados, y es por donde circulaban las tropas y por donde entraba el carruaje. El teatro, que es el teatro romano, como ya vamos a ver que es diferente del teatro griego, la zona del mercado, y en esta parte la zona del decumano máximo, que es la zona que habíamos dicho, la calle que estaba aporticada hacia ambos lados. Las viviendas eran las típicas viviendas romanas, con algunos comercios hacia el exterior, abriéndose siempre hacia el interior, las calles empedradas con estos elementos que para poder cruzar sin mojarse en caso de lluvia, y con estas interrupciones para que puedan circular los carros, los balcones típicos del norte de África para la protección por el clima muy severo en cuanto al calor. Y ahora vamos a comenzar a ver lo que es la ciudad de Roma. Como habíamos visto, en la época imperial, Roma crece de una manera desorganizada, y comienzan a aparecer, debido a una estrategia política de mantener a la gran cantidad de ciudadanos ocupados con la política de pan y circo, comienzan a aparecer diferentes programas arquitectónicos dando respuesta a esta política de recreación creada por el imperio. Entonces, en esta época van a comenzar a multiplicarse lo que son los anfiteatros o coliseos flavios, las termas, las bibliotecas, el circo máximo, diferentes elementos urbanos o diferentes funciones que van a ir cambiando la fisonomía de la ciudad. Pero ¿cuál va a ser una de las características? Que estos elementos van a ser creados para gran cantidad de público. Es decir, que las técnicas constructivas y los sistemas estructurales que van a ser necesarios para resolver estos nuevos edificios van a tener que posibilitar digamos así, el acceso o el uso de gran cantidad de gente. Entonces, en planta ya podemos ver las termas, reconociéndolas por ¿se acuerdan que han visto un poco de lo que son las termas en la primera clase con la arquitecta Moreno?
Entonces, por ese perímetro, con un edificio en el centro, ya reconocemos que hay 1, 2, 3 termas. Por el tema de la forma, ya reconocemos aquí un elemento que es el circo máximo. En la zona que habíamos dicho que estaba entre el Capitolio, que era la zona entre el Palatino y el Quirinal, la zona de los foros imperiales. Es decir, diferentes elementos que van a ir en los puertos, que van a ir completando lo que es la arquitectura romana en este periodo.